Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. El tema de esta mañana es el propósito de ir a la iglesia, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿No? Y alguna persona preguntaría, ¿por qué tenemos que ir a un templo si Dios está en todas partes? ¿No? Y es buena pregunta. Si está en todas partes, ¿para qué ir hasta un lugar y reunirme con otras personas a adorar, a escuchar las enseñanzas y a adorar al Señor con canciones? ¿Qué propósito cumple esto? Amén. Entonces quiero que vayamos a un texto muy, muy conocido por nosotros, que es Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Como les digo, quiero tocar como aspectos fundamentales de la doctrina de la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. ¿Qué dice la palabra? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en ese contexto dice este versículo que todos conocemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, como les decía hace un momento, orar, adorar, leer la palabra del Señor en nuestra casa es muy importante, ¿sí? Estas disciplinas que practicamos en nuestra casa, eso es muy importante.
Pero igualmente de importante es asistir a la congregación y reunirnos junto con los hermanos. Amén. Igual de importante de lo que haces en tu casa es lo que haces con los hermanos en el templo. Amén. Sabemos que la iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la palabra habla de dos maneras del templo del Espíritu Santo. Cada uno en particular somos templo del Espíritu Santo, pero todos reunidos, cada uno como piedras vivas, construimos el templo en donde habita el Señor. Donde dijo Jesús, habitaré entre mis hermanos, ¿no? En la gran congregación. Gloria a Dios. Y dice la palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Amén. Entonces, no debemos abandonar nuestras convicciones. Es lo primero que quiero decirles en esta mañana. No debemos abandonar nuestras convicciones. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión, o sea, la declaración de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y hoy en día estamos recibiendo un bombardeo de cantidad de filosofías, de cantidad de personas que nos están diciendo que dejemos nuestras convicciones, que dejemos nuestras creencias a un lado, que dejemos lo que hemos creído por años a un lado porque hay algo mejor para creer, ¿cierto? Hay una filosofía mejor, hay una doctrina mejor, hay una causa mejor. Pero yo te quiero decir que no hay causa mejor que la causa del reino de Dios. Esa es la mejor causa por la que podríamos vivir y morir por ella. Escucharemos muchas voces atrevidas, groseras, que tratarán de apartarnos de la fe en Jesús. Y entendía yo, leyendo este versículo, por qué es que dice el Señor que entre más densa es la oscuridad, más fuerte es la luz, ¿no? Y entre más se levantan palabras contrarias a la palabra de Dios, palabras contrarias a lo que enseña el Señor en la Biblia, más fuerte se hace lo que Dios dice en la Biblia. Más refulgente se hace la luz del Señor. Los materialistas van a intentar con argumentos que nosotros nos olvidemos de Dios, ¿no? Y eso es otra enseñanza que quisiera darles en algún momento. Cómo los dioses de este mundo se han estado tomando el mundo y han avanzado mucho. Y el primer gran dios, que después les hablo de eso, el primer gran dios que toma el mundo, ¿cuál es? Baal. ¿Y cuál era el objetivo de Baal? Que el pueblo de Israel se olvidara de Dios. Era su objetivo. Olvídate del Señor, del Dios de tus padres. Olvídate del Dios de tus padres. Olvídate de tus tradiciones. Olvídate de todas las ceremonias, de todas las fiestas que tú celebrabas, Israel. Ahora hay otro nuevo Dios, otra nueva forma de adorar. Y es lo que ha buscado desde desde mediados del siglo pasado el diablo, hacer que la sociedad, como se dice comúnmente, con una filosofía judio-cristiana, olvide a su Dios y tratar de meter otros dioses, porque detrás de Baal vienen otros dioses, que no es el tema hoy, pero que quiero decirte, ese ha sido el objetivo del enemigo, de que tú y yo renunciemos a nuestras convicciones. Debemos seguir creyendo en el Señor, así nos encontremos en el peor ambiente en contra de Dios. Seguir creyendo, amén. Lo segundo que te quiero decir es: procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Y esto es muy importante, y una de las razones principales para nosotros estar en una congregación, para estar juntos asistiendo a la iglesia, es para animarnos y para fortalecernos entre nosotros, fortalecernos unos a otros. Tú necesitas a tu hermano, tú necesitas al que está a tu lado, tú lo necesitas y debes reconocer que lo necesitas.
Siempre debemos tener en cuenta que somos cristianos, escúchame, no solo por nosotros mismos, somos cristianos también por causa de los demás creyentes. Juan Alberto es cristiano por causa de una cantidad de gente que te escucha a ti enseñar. Absalón es cristiano por una cantidad de gente que te escucha enseñar y ve tu ejemplo. Don Eusebio es cristiano por una cantidad de gente que trabaja para él y ve su testimonio. Cada uno somos cristianos en razón de no solamente ser nosotros salvos, sino de traer salvación a otros. Amén. Es más fácil mantenernos firmes en nuestra fe cuando no estamos pendientes nada más de nosotros mismos, sino también de la fe de otras personas. Mira que mucha gente que ni siquiera está pendiente si sigue siendo salvo, no, ay, ¿será que habré perdido la salvación? No la habré perdido, ay, ¿será que no? Está pendiente de traer salvación a otros y eso hace de que mantenga su salvación. Amén. De que tenga entrada, como dice Pedro, la carta de Pedro, entrada libre, entrada generosa en el reino de los cielos. Todos los días tenemos la tentación de acomodarnos a un cristianismo más egoísta, de pensar solo en nosotros, pero yo te digo, el cristianismo y el egoísmo no son compatibles. Si eres cristiano, el mismo Cristo que te habita te obliga, el mismo Espíritu Santo que te habita te obliga a compartir a otros del mensaje de salvación. De lo contrario, tienes que revisar tu cristianismo. Si el Espíritu Santo no te está constriñendo, no te está obligando en tu corazón a ir y compartir a otros, algo está pasando con tu cristianismo. Revisa si aún has nacido de nuevo de verdad. Amén. Porque el verdadero Espíritu Santo nos lleva a compartir a otros del Señor, de las buenas nuevas de la salvación. Otro aspecto que quiero preguntar: ¿de qué manera nos podemos ayudar unos a otros en la fe? Continuando con este tema, ¿de qué manera nos podemos ayudar? Y voy a decirte varias maneras que dice aquí este texto que nos podemos ayudar. La primera es por la que les acabo de decir, por medio del ejemplo. Amén. Es bueno recordarles a los demás creyentes qué es lo que debemos seguir practicando. Es bueno recordarles cuáles son sus privilegios como hijos de Dios. Es bueno recordarle a los creyentes cuáles son sus responsabilidades, si están en riesgo de olvidarlas, si están en peligro de olvidarlas, como es la sociedad de hoy en día, y la iglesia misma está siendo atacada para que deje sus convicciones, para que deje de hacer las cosas que por años y siglos, podría decir, ha practicado. Hoy encontramos congregaciones que se están vendiendo al mejor postor, que están vendiendo sus convicciones, que están aún casando personas hasta del mismo sexo, diciendo, pero es que el amor de Dios está en todos y hay que darle libertad al amor. Y e inventan una cantidad de cosas que hasta buscan versículos para reforzarlas, que son mentira. Yo te quiero decir, así tú sumes un versículo sobre otro, pero su principio sea un error, seguirá siendo un error. No necesariamente la suma de cosas ciertas te llevan a una verdad. No necesariamente la suma de cosas ciertas, así estén en la Biblia, te van a llevar a una verdad. La verdad es una sola y está basada en la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y todo lo que se salga de allí no es de Dios. Amén. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos guiar a otros es a través de nuestro ejemplo. Alguien decía en una oportunidad, ¿qué es una persona santa? Un santo, una persona santa, es una persona en quien Cristo vuelve a vivir otra vez. Amén. En donde Jesús otra vez se vuelve a mostrar al mundo. Debemos animar a otros, dice aquí la palabra, a la bondad, a mostrarles a Jesús en nosotros. Amén. Sé un ejemplo en tu comunidad.
Sé un ejemplo en tu lugar de trabajo. Sé un ejemplo en donde quiera que te muevas. Un ejemplo y un testimonio del Señor. Algo más de cómo guiar a la gente en la fe. No debemos descuidar el reunirnos con los hermanos. Está diciendo ahí la palabra. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Hay personas que dicen que son cristianos, pero dejan de venir a dar culto a Dios en la congregación y a estar reunidos con los demás creyentes el día del Señor. Lo dejan. Ellos dicen, no, eso no. Eso era como una escritura que Dios dio, pero por otras razones de las cuales yo no entro ahí. Pero no, todos entramos ahí. Es necesario que todos nos congreguemos. No podemos convertirnos en cristianos solitarios como el llanero solitario, ¿no? Que andaba por ahí solito, ¿cierto? Y que hacía las cosas solo. No, no somos solitarios. Nos debemos a un cuerpo, amén, al cuerpo de Cristo. ¿Somos qué? Somos deudores del amor de Dios. Quiere decir que somos deudores. Y la manera de pagar nuestra deuda es amando a los demás hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Debemos aprender unos de otros. Qué bueno sentarme a aprender de Absalón, lo que tiene en su corazón para nosotros, lo que tiene don Eusebio, que recibió de parte del Señor, lo que tiene Juan Alberto. Y cada uno de los que nos reunimos en este lugar, de los que están allí en la transmisión, escuchar a Javier hablar, a mí me edifica lo que él dice. Y así cada persona podría mencionar cada uno de los que están ahí conectados, y cada uno siempre tiene algo con que bendecir mi vida, porque yo me debo al cuerpo. Yo debo estar conectado con el cuerpo porque hay una alimentación allí en el cuerpo para mí, en el espíritu. Aprendemos los unos a los otros, pero también nos servimos los unos a los otros. Con los dones que Dios nos ha dado, nos servimos los unos a los otros. A la iglesia asisten personas de todas las edades. A la iglesia asisten personas de todas las razas. A la iglesia asisten personas de todos los estratos sociales. Amén. De toda clase. No podemos empezar a filtrar a la gente, no, porque la iglesia está abierta para todos. En la iglesia nos convertimos en lo que llama la Biblia una familia. Amén. Eso es la iglesia de Cristo, una familia. Y en una familia, ¿cuántos de nosotros escogimos la familia donde estamos? Antes de nacer dijimos, bueno, a mí me gusta el estrato tal, me gustaría vivir en tal barrio, en tal ciudad, en tal país. No, a donde nos tocó, nos tocó. Y con quien nos tocó, nos tocó. Y siempre, muchas veces tendemos a excusar, es que si mi papá hubiera sido, si mi mamá hubiera, si mis hermanos hubieran. No, es la familia que nos tocó. Y la iglesia de Cristo es eso. Muchas veces, aquí haciendo un paréntesis, muchas veces he encontrado las personas escogiendo la congregación a la que van a asistir y se la pasan toda la vida escogiendo la congregación a la que van a asistir, como si fuera un club, ¿no? Como si se inscribieran a un club y miraran todo lo que cumple ese club, ¿no? Ah, tiene esto, no tiene eso, no tiene tal cosa, pero sí tiene tal cosa, me conviene, no me conviene, me gustaría estar, no me gustaría estar. Y vemos la iglesia como ¿qué? Como un club al cual me inscribo por cierto tiempo, si me va bien, si me gustó, si no me gustó. No, mi hermano, tú no debes tomar atribuciones que no te corresponden. El que te escoge la iglesia a ti es el Señor. No eres tú el que ¿cómo es? Tin Marín de Dopingüe. ¿Cierto? ¿Cuál es? A ti te tocó tenerme a mí. No. Es el Señor el que te escoge el lugar de reunión, porque allí es donde va a tratar contigo y te va a edificar. Ahora, la pregunta aquí en este versículo es: ¿por qué algunas personas dejan de congregarse? Esa es buena pregunta, amén. Porque aquí el versículo que está diciendo, dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, ya se les volvió una costumbre dejarse de congregar. Y yo te quiero decir, si empiezas a entibiarte,
tarde que temprano te vas a enfriar. Y tarde que temprano las cosas de la fe y tus convicciones ya no van a tener mucho significado. Y es donde el diablo puede hacer presa de ti, aprovechar para hacerte daño. ¿Por qué algunas personas dejan de congregarse? Voy a decirte varias cosas, varias razones. Primera, por temor. Por temor. ¿Qué quiere decir? Posiblemente esa persona vive con personas que se burlan de los que van a la iglesia y no quiere que se burlen de él. Entonces le da temor de que otros, es que cristiano evangélico, y que le hagan mofa por ser creyente. No podemos convertirnos, escúchame bien esta mañana, no podemos convertirnos en discípulos secretos. No podemos convertirnos en discípulos secretos. Eso no existe. Agentes secretos en el reino de Dios no existen. No podemos convertirnos en discípulos secretos. Y alguien decía, porque el verdadero discípulo acaba con el secreto y el secreto acaba con el discípulo. El que es discípulo lo confiesa a voz en cuello. Ya entonces se acabó el secreto. El discípulo acaba el secreto. Pero si quieres ser agente secreto del Señor y esconderte, va a terminar ese secreto con tu discipulado, contigo como discípulo. Asistir a la iglesia es señal de fidelidad a Dios. Asistir a la congregación es una señal de que tú eres fiel a Dios. Amén. Puede que a veces nos aburramos en las reuniones. Puede que digamos, ay, pero es que la enseñanza, pero es que la alabanza, pero es que esto o es que aquello. Pero el asistir a la congregación es un testimonio a los demás de mi fe. Yo estoy testificando a los demás que creo en el Señor y creo en sus principios. Y uno de sus principios, ¿cuál es? La iglesia. Amén. La iglesia. Conozco muchos creyentes y sobre todo después de la pandemia quedó esa costumbre de no volver a los salones de reunión, ¿cierto? Online nada más, ¿cierto? Así como los ha tocado muchas veces a mis hermanos, pero ya es por otras razones. Pero los que de pronto tienen la oportunidad de asistir presencialmente no van, han dejado de hacerlo. Pero el asistir a la congregación es testimonio de mi fe, amén, a los demás. Otra razón por la que la gente deja de congregarse, por orgullo. Por orgullo. Hay personas que les cuesta mucho relacionarse con personas que no son como ellos. Esta parte es muy importante, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que los que van allá no son como yo. Algunas congregaciones han tendido a convertirse más en clubes que en lo que la iglesia debe ser. Amén, como les decía hace un momento. Hay congregaciones que comenzaron en barrios que en ese tiempo en que comenzaron, esos barrios eran de un estrato más alto. Y con el tiempo ese barrio empieza a bajar su condición. Entonces algunos dicen, no, esto ya bajó de estrato, yo me voy, ¿cierto? Y se van para una congregación que esté ahora en el barrio en el barrio de moda, en el barrio que sí esté. Eso es una manera incorrecta de ver la iglesia. O puede que las personas que vienen a esa congregación les parece de menos condición social que ellos. Entonces ya empiezas, eso es orgullo, empieza a hacer acepción de personas por el estrato social o por la raza, como decíamos ahora hace un momento, o por otras condiciones. Jesús no dio su vida solo por determinados estratos, Él dio la vida por todas las personas. Amén. Esto es muy importante. Jesús no entregó su vida nada más por cierta clase de personas. Y en tercer lugar, ¿por qué algunas personas dejan de congregarse? Es parecida a la anterior, por la autosuficiencia, que tiene también que ver con el orgullo. Hay personas que realmente creen que no necesitan la iglesia. ¿Pero para qué? En la casa estudio la Biblia, en la casa oro, en la casa ayuno, veo a los mejores pastores del mundo por internet y no me piden ofrenda. Entonces, ¿para qué voy a la congregación? Hay personas que creen que ellos están por encima de lo que se hace en la iglesia, ¿cierto? Y dicen,
pero es que lo que hacen allá no va conmigo. Eso no es lo que yo quisiera hacer. Y eso no es una razón para dejar de congregarse. Hay personas que imitan, y esto es muy importante, hay personas que imitan las opiniones y las maneras de aquellos de aquellos que a ellos les parece distinguidos. ¿Sí? O sea, hay personas que ven cómo actúan ellos y empiezan a imitar socialmente, eso lo vemos en la sociedad, empiezan a imitar cómo se comportan ellos, empiezan a imitar lo que ellos compran. Ay, tal cantante compró eso y yo lo voy a comprar, ¿cierto? Tal tipo de personas de tal estrato se visten de tal modo, yo me voy a vestir así. Tienen esos carros, yo voy a tener esos carros. Tienen esas casas, yo voy a tener esas casas. Tienen esto o aquello y tratan de ser como esas personas. ¿Sabes cómo se llama eso en la sociedad? Esnovismo. El tratar de imitar a otros. Y esto se ve no solo en lo social o en lo intelectual también, sino también y aún peor en lo espiritual. El esnovismo espiritual es peor. Tratar de imitar otros ministerios, otras formas de hacer las cosas solo por estar a la par de ellos en una moda, entre comillas. Una persona verdaderamente sabia sabe que es ignorante delante de Dios. Amén. Quien verdaderamente es sabio reconoce su ignorancia delante del Señor. Y una persona que es verdaderamente fuerte en el Señor, ¿sabes? Una persona que es verdaderamente fuerte en el Señor sabe que es débil ante determinada tentación. Yo recuerdo en una oportunidad, le estaban entrevistando a un pastor muy famoso, no sé quién era, pero escuchaba el testimonio. Lo estaban entrevistando por televisión en Estados Unidos. Era muy famoso en Estados Unidos, no sé en qué tiempo, pero lo estaban entrevistando y le dijeron a él: bueno, pastor, usted se ve tan firme, tan exitoso en todo lo que hace. ¿Usted en qué cree que sería lo único en que de pronto nunca caería? Nunca pecaría contra Dios, nunca haría algo equivocado. Entonces él estaba ahí sentado pensando y dijo: pues sinceramente yo te digo, lo único que yo creo que nunca llegaría a caer sería en una tentación sexual. Y a los pocos meses estaba cayendo sexualmente con una mujer. Entonces muchas veces pasa eso. Dice la palabra del Señor: el que cree estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado de no caer, porque está más en riesgo de caer cuando cree que está firme que cuando reconoce su debilidad. Y tú y yo debemos reconocer que somos débiles, que en cualquier momento algo va a pasar que nos va a llevar a hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Realmente ninguno podemos vivir una vida cristiana saludable si descuidamos nuestra comunión con la iglesia de Cristo. Tú necesitas la congregación y yo necesito la congregación. Todos necesitamos de estar juntos. Todos necesitamos de estar juntos. Amén. Todos. Amén. De hablarnos, de comunicarnos, de enseñarnos, de compartirnos, como va a ser en un momento mi amado hermano Absalón, de compartirnos lo que sintió del Señor. Yo de pronto no lo sentí, yo de pronto no lo recibí, pero lo recibió Él, y es una palabra para todos nosotros. Amén. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Si vemos nosotros faltas en la iglesia, ¿cuál es nuestro deber? Hacer parte de la solución. Amén. Si alguien cree que puede de vivir la vida cristiana solo, debe recordar que vamos a la iglesia no solo para recibir, vamos también para dar. Amén. A dar. Vamos a dar. Gloria a Dios. Y tú tienes mucho para dar de parte del Señor. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué tengo yo para dar? ¿Cuál es el don que tú me has dado tan particular que puede bendecir a la iglesia de Cristo? Amén. Pregúntale al Señor y Dios te va a revelar. Y por último, quiero decirles, debemos animarnos unos a otros. ¿Qué dice allí el versículo 25? Al final dice la palabra, bueno, leámoslo todo: no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa es la palabra para animar. Exhortándonos no es regañarnos unos a otros, sino animarnos los unos a los otros. Y dice la palabra, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces debemos animarnos. Este es uno de los deberes más altos de nosotros como seres humanos y más aún como cristianos. Animar, amén. Animar a los demás. Como decía un predicador puertorriqueño, yo tengo el ministerio de animal, pero quería decir de animar, ¿no? De animar a los demás. De Puerto Rico, yo tengo el ministerio de animal, ¿cierto? Pero quería decir animar, ¿debemos qué? Animarnos. Hay una regla en la Marina Británica, me gustó mucho esa frase, una regla que ellos tienen en la Marina, allí en Inglaterra, que dice: ningún oficial dirá nada que infunda desánimo a otro oficial en el cumplimiento de su deber. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es de fundamental el ánimo? Y más en tiempos de tensión, en tiempos de guerra, en tiempos en donde se necesita tener la entereza emocional para enfrentar las circunstancias. Entonces decían ellos, ningún oficial dirá nada que infunda desánimo a otro oficial en el cumplimiento de su deber. Y esa debe ser una premisa para nosotros como congregación. Amén. No debemos decir nada que desanime al otro mientras está viviendo para el Señor. Aleluya. Uno de los amigos de Job, allí en Job capítulo 4, versículo 4, le dijo, mira lo que le dijo Elifaz a Job: al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Qué hermoso, ¿no? Escucha, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Job 4:4, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él hablaba, la otra persona se animaba. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mira el concepto que tenían los amigos de Job de él. O sea, era un hombre que ¿qué? Que animaba a los demás. Reírse de los demás o desanimar el entusiasmo de otra persona, eso es fácil. No se necesita esfuerzo para hacer sentir mal a otra persona y desanimarla. Pero nuestro deber como hijos de Dios es ¿cuál? Animar a los demás. Amén. Piensa esta semana, ¿a quién voy a animar? ¿A quién le voy a dar una palmadita en la espalda y le voy a decir, hey hermano, sigue adelante, lo estás haciendo bien? Como mi hermano a Salón, le doy una palmadita esta mañana. Lo estás haciendo bien como papá, como empresario, lo estás haciendo bien. Amén. Dale una palmadita en la espalda a alguien, anímalo, dile sí, vas bien mi hermano. Muchas veces una palabra de aprecio, una palabra de gratitud, una palabra de alabanza levanta a las personas. ¿Cuánto necesitan esto las personas hoy en día, cierto, psicóloga? Hoy en día muchos necesitan de este ánimo, de esta inyección de ánimo. Bienaventurados son los que saben decir esas palabras de ánimo, amén. Y termina diciendo este texto que es muy importante, el estarnos animando debido a que el Señor ¿qué? Viene pronto. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ya está, gloria a Dios, ya está cerca el Señor para aparecer en las nubes, para llevarse a su iglesia, ya está. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es la orden? Anímense, exhórtense unos a otros a mantener haciendo el bien, a mantener alabando al Señor, a mantenerse congregando, porque el Señor ya viene, aleluya. La iglesia primitiva vivía con esta expectativa y nosotros deberíamos tener esa misma expectativa, porque ahorita está más cerca el Señor que cuando existía la iglesia primitiva. Y todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente lo está diciendo a gritos: prepárense, viene el Señor, amén. No sabemos ni el día ni la hora que el Señor vendrá, o el día en que tengamos que ir a dar cuenta delante del Señor, si no estamos para el día del rapto, pero sí vamos a morir en cualquier momento. Entonces hay esa premura, hay esa urgencia de estar ¿qué?
animando a los demás. Mientras tengamos tiempo, tenemos la obligación de hacerles todo el bien que podamos a todas las personas que podamos, de todas las maneras que podamos. Amén. Entonces vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Dale gracias al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque viene el Señor. Y porque te ha dado una congregación, un lugar donde estar, un lugar donde reunirte, unos hermanos que abrazar, unos hermanos que has encontrado para darles de lo que Dios te ha dado a ti. Aleluya. Cierra tus ojos y dile: sí, Señor, yo quiero cumplir mi ministerio, ese ministerio de animar a los demás, de animar y exhortar y fortalecer y levantar las manos del que está decaído, fortalecer las rodillas endebles, como dice tu palabra. Estamos aquí, Señor, como hijos tuyos. Y primeramente, Dios, te damos gracias por la iglesia. Gracias, gracias. Gracias por esta congregación, pero gracias por la iglesia de Cristo en el mundo. Gracias porque donde quiera que vayamos en el mundo encontramos hermanos, gente de fe, gente que cree en ti, gente que realmente te ama. Donde pensamos que todo está perdido, allí hay cristianos, hombres de fe. Gracias, Señor. Y yo bendigo cada persona que se va añadiendo a tu reino en este tiempo. Bendigo cada persona que va haciendo la oración de fe para caminar contigo desde hoy. Bendigo cada persona que con fe, Señor, está creyendo de que tú, Señor, tienes para ellos algo muchísimo mejor de lo que les ofrece el mundo y el diablo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por preocuparte por ellos. Gracias, Señor, por haber venido para su salvación. Gracias por haber derramado tu sangre para redimirnos. Y gracias por poner en nuestro corazón la urgencia de ir por ellos, de hablarles de ti, de sacarlos del hoyo donde se encuentran, de la oscuridad donde se encuentran. Así como llamaste a Lázaro de en medio de ese hueco y le dijiste: ven fuera, y él vino fuera. A pesar de que vino atado, los hombres que estaban allí lo desataron, porque tú los enviaste a eso. Y nos has enviado a estas personas que han salido de la muerte de sus delitos y pecados para desatarles, para dejarles ver lo que antes no veían, para liberarles sus manos, para liberarles sus pies, para hacerles libres en su vida y que puedan tener una vida de éxito y de bendición contigo, Señor. Gracias, gracias por hacernos tus instrumentos, Señor. Ayúdanos día a día a darle más valor a tu iglesia, más valor a lo que tú has hecho de ella. Es tu novia, es la que amas, Señor. Es aquella que tú levantaste, es aquello que tú has hecho permanecer en medio de las naciones. Bendice la iglesia y a cada uno de los que día a día van siendo añadidos por el Espíritu Santo a ella, Señor. Bendice la iglesia. Te agradecemos por estar hoy aquí. Te agradecemos por bendecirnos. Te agradecemos, Señor, oh Dios, por darnos esa salvación tan preciosa. Ayúdanos a compartirla de la mejor manera que podamos. Compartirla, darla a conocer y que otros más se añadan a esta iglesia, Señor, que tú amas, Padre. Te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bien, bendigo a cada una de las personas que están allí conectadas en este video. Y les animo a seguir conectados los viernes a las 8 de la noche, sábados 5 de la tarde y domingos 10 de la mañana por Google Meet. Un abrazo para todos, bendiciones.